Al norte de la provincia de Burgos, el municipio de Roa se levanta sobre un espolón dominando la Vega del Duero. Se sabe que el lugar estuvo habitado desde la Edad de Hierro y que en tiempos de los romanos por aquí pasaba la calzada que unía Cluña con Astorga. Reconquistada para los cristianos en el siglo X, la cruz de San Pelayo recuerda la leyenda según la cual el santo se apareció a Fernán González vaticinando su victoria sobre los musulmanes. De la época medieval aún se conserva parte de la muralla que hizo construir doña Violante, viuda de Alfonso X el Sabio, en 1295. Pero será en los siglos siguientes cuando Roa conozca su etapa de mayor pujanza. Esta interesante colección de maquetas expuestas en el centro cívico recrean aquella época. A finales del siglo XV, Gonzalo Ximénez de Cisneros, posteriormente llamado el Cardenal Cisneros, estudió en Roa, siendo niño y auspiciado por un tío suyo llamado Álvar Jiménez de Cisneros, que a la sazón era canónigo de la Colegiata de Roa. En aquellos tiempos Roa era una villa bajo medieval, pero totalmente floreciente. Contaba con palacio y castillos reales, donde se celebraron en varias ocasiones las Cortes de Castilla. Años más tarde, a principios del siglo XV, comenzada la Edad Moderna, coincidió que el cardenal Cisneros pasó por Roa, camino de Valladolid, para encontrarse con el nuevo rey Carlos I, que procedía de Flandes. La muerte le sobrevino estando hospedado en el Palacio de los Condes de Siruela. Para celebrar las honras fúnebres en la villa de Roa, el pueblo fue convocado para asistir a velar su cuerpo, que estaba depositado en la iglesia de la Santísima Trinidad. Es una iglesia que actualmente no existe, pero para Roa es de gran importancia por el pasado histórico. Un busto en bronce, colocado en el mirador del Espolón, recuerda la estancia en Roa del cardenal Cisneros, de cuyo fallecimiento se cumplen ahora 500 años. De aquel pasado floreciente aún perduran vestigios en el pueblo, como la iglesia de San Esteban, originalmente gótica y reformada en los siglos posteriores. El viejo edificio de la Alhóndiga, destinado para la compra y venta de grano, pero que también sirvió de prisión para el héroe de la independencia, Juan Martín Díez el Empecinado. O los restos de las casas blasonadas, como estos del palacio que perteneció a la familia Vaca y Borja. Y sobre todo, la joya arquitectónica de Roa, la antigua colegiata y hoy templo parroquial dedicado a la Asunción, en la que el último gótico ya transita hacia el renacentista. Fue costeada en el segundo tercio del siglo XVI por los condes de Siruela, cuyos escudos adornan el templo. En la fachada occidental conviven una portada románica y otra gótica que atestiguan la existencia de templos anteriores a esa fecha. Más moderna, datada en 1593, es la portada manierista rematada por una cruz y los escudos de la villa y del obispo Teigo de Sandoval. Por ella se accede actualmente al templo. El interior, de planta de salón, se divide en 3 naves separadas por grandes columnas toscanas que sostienen los nervios de las bellas bóvedas de crucería estrellada que cubren el templo. El retablo mayor fue traído desde un antiguo convento carmelita desamortizado en el siglo XIX, en el cercano pueblo de Torresandino. De ahí que las imágenes de la Virgen del Carmen y de Santa Teresa ocupen los lugares centrales. La sillería gótica que ahora ocupa el presbiterio procede de la Catedral de Osma, regalada por su obispo. Francisco Martínez forjó esta verja de hierro en el siglo XVI. Sirve para dar paso a la capilla donde se conserva la pila bautismal. A su lado la capilla de la Inmaculada o de los Burgos, en la que sobresale la hermosa bóveda que la cubre, y en la que se conserva un alto relieve de la adoración de los magos atribuido a Gil de Siloé, entre otras notables obras de arte. Sin duda, un magnífico templo para esta parroquia que desde hace poco más de un año está al cuidado de su párroco Adolfo Pérez y su vicario Altino Jamba, que se multiplican para atender Roa y 8 pueblos más. Me he dado cuenta en este poco tiempo que llevo, en el que estoy conociendo más la realidad, que es una labor
de estar en la calle, a pie de calle. No es tanto una labor de encerrarse en un despacho, en un templo. Existe, por supuesto, la labor de Cáritas, que es más estructurada, la labor del culto, la labor de catequesis parroquial, de los niños y adolescentes, pero yo procuro salir mucho a la calle, que creo que eso es lo que me pide esta realidad, para conocer a la gente en su vida social, en el bar, en el mercado, en las tiendas, y eso da una gran oportunidad al sacerdote para poder llegar a la gente. La invasión napoleónica, las guerras carlistas, las desamortizaciones y un pavoroso incendio dejaron asolada la villa de Roa en el siglo XIX. Sin embargo, nada pudo con la ancestral cultura del vino de esta tierra, de la que dan fe las bodegas subterráneas que aún se conservan, y que desde los años 70 del siglo pasado conoce un extraordinario crecimiento gracias al impulso y esfuerzo de algunos viticultores que culminaron con el reconocimiento de la denominación de origen Ribera de Duero. El antiguo Hospital de San Juan Bautista de Roa, una construcción del siglo XVI, es la sede del Consejo Regulador de esta denominación, que vela para mantener la calidad de los prestigiosos vinos que produce esta comarca. Gracias a la conjunción de la tierra, el clima y la técnica y el mimo con la que los productores y trabajadores cuidan todo el proceso de elaboración, los vinos de la Ribera del Duero son apreciados hoy en el mundo entero. Además, constituyen la principal fuente de riqueza de esta comarca, que abarca más de 20.000 hectáreas dedicadas a la vid en las provincias de Burgos, Valladolid, Soria y Segovia. Antes de abandonar Roa, cruzamos el puente sobre el río para encontrarnos con sus patronos, San Roque, que ocupa esta ermita del siglo XVIII, desde la que se traslada a la iglesia de la Asunción para las fiestas de agosto. Y un poco más adelante, a 4 kilómetros del casco urbano, la ermita dedicada a la patrona, Nuestra Señora de la Vega. Junto a ella y con toda la comunidad parroquial de Roa, celebramos este domingo el Día del Señor. Y preside esta Eucaristía desde la parroquia dedicada a la Asunción de Nuestra Señora en Roa, el arzobispo de Burgos, Monseñor Fidel Herráez. Concelebran con él el párroco de esta parroquia de la Asunción, don Alfredo Roa Bustillo, y su vicario parroquial, Altino Jamba, que compatibiliza sus tareas como vicario y los estudios de la tesis doctoral. También concelebran 2 hijos del pueblo religiosos, Roberto Pizarro, franciscano, y Miguel Ángel Bombín, de los padres orionistas, misionero en Venezuela.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Queridos hermanos todos, dispongámonos a participar activamente en la celebración de los misterios de nuestra fe. Un domingo más acontece la Pascua cristiana, la muerte y resurrección de Cristo que nos ha salvado. Que la paz y la luz que brotan del misterio pascual de Cristo lleguen a todos los hombres. Para acoger la palabra del Señor y vivir su presencia entre nosotros, pidámosle que nos purifique y nos perdone de nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria. Oremos. Dios de poder y misericordia, de quien procede el que tus fieles te sirvan digna y meritoriamente, concédenos avanzar sin obstáculos hacia los bienes que nos prometes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Malaquías. Yo soy un gran rey, dice el Señor del universo, y todas las naciones temen mi nombre. Esto es lo que os mando, sacerdotes. Si no escucháis y no ponéis todo vuestro corazón en glorificar mi nombre, dice el Señor del universo, os enviaré la maldición,
Os habéis separado del camino recto y habéis hecho que muchos tropiecen en la ley, invalidando la alianza de Leví, dice el Señor del universo. Pues yo también os voy a hacer despreciables y viles para todo el pueblo, ya que vuestra boca no ha guardado el camino recto y habéis sido parciales en la aplicación de la ley. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos creó el mismo Dios? ¿Por qué entonces nos traicionamos unos a otros, profanando la alianza de nuestros padres? Palabra de Dios. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Sino que acallo y modero mis deseos, como un niño en brazos de su madre, como un niño saciado. Así está mi alma dentro de mí. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Espere Israel en el Señor, ahora y por siempre. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, nos portamos con delicadeza entre vosotros, como una madre que cuida con cariño de sus hijos. Os queríamos tanto que deseábamos entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias personas, porque os habéis ganado nuestro amor. Recordad, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas. Trabajando día y noche para no ser gravosos a nadie, proclamamos entre vosotros el Evangelio de Dios. Por tanto, también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos, la acogisteis no como palabra humana, sino cual es en verdad, como palabra de Dios que permanece operante en vosotros los creyentes. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente.
alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Alfredo Pérez Bustillo, párroco de esta parroquia de la Asunción de Roa, ha leído el Evangelio. Y don Fidel Herráez, monseñor Herráez, arzobispo de Burgos, nos predica ya la homilía en este 31º domingo del tiempo ordinario. Muy queridos todos, sacerdotes, párroco, vicario parroquial, sacerdotes concelebrantes, señora alcaldesa y autoridades, también a todos los feligreses que estéis viviendo la Eucaristía en este gran y hermoso templo parroquial. Fieles también que os unís a esta Eucaristía por televisión. Especialmente me dirijo a los enfermos y mayores. Técnicos y especialistas diversos que estáis haciendo posible la retransmisión de esta Eucaristía por televisión. Miembros de este coro raudense, cofradía de ánimas, hermanos y hermanas todos en el Señor. En este domingo 31º del tiempo litúrgico ordinario, al abrirnos como cada domingo a la palabra de Dios y poner nuestra vida en la Eucaristía, vamos a hacer también memoria especial de un hermano nuestro, el cardenal Francisco Cisneros, que en su época trató de vivir muy unido a Dios y sirviendo a los demás, en la Iglesia como arzobispo cardenal de Toledo y en la sociedad como regente del Reino de España en momentos no fáciles. Dentro de 3 días, este próximo día 8, hará 500 años que falleció aquí, en Roa. Centrémonos primeramente en acoger la palabra de Dios que se nos ha ofrecido. En el texto del evangelista Mateo, en el capítulo 23, Jesucristo trata de precavernos tanto de la incoherencia de vida como de actitudes falsas que no se compaginan con su propia vida y enseñanzas. A quienes tenemos algún servicio en la Iglesia, servicio también de autoridad, pero autoridad en el sentido evangélico, nos invita, en primer lugar, a que evitemos la incoherencia de vida, formando parte de aquellos que dicen pero no hacen, causando con este proceder hipócrita que se quite toda credibilidad al mensajero y al mensaje. Nos invita también a que no tengamos comportamientos hipócritas, evitando ser de aquellos que todo lo hacen para que les vea la gente. Igualmente nos previene de que no pongamos sobrecargas a los demás, sino al contrario, nos invita a que aliviemos las cargas de su vida. Del mismo modo, nos avisa de que no nos apoyemos o refugiemos en privilegios, honores y títulos, considerándonos ridículamente superiores a los demás. Ante todo esto, Jesús nos manifiesta cómo quiere que sean sus seguidores
especialmente quienes tienen que servir de un modo especial a la comunidad eclesial. Quiere que vivan la autoridad como un servicio que se desempeña en una comunidad de hermanos. El primero entre vosotros será vuestro servidor, nos dice. Quiere que seamos conscientes de que esta fraternidad brota de tener el mismo Padre, Dios. Y quiere que unidos de verdad a quien vino a servir y no a ser servido, seamos coherentes, siguiéndole también en esta actitud que ha de acompañar toda nuestra vida. En consonancia con esto está también lo que se nos ha dicho en la primera lectura del profeta Malaquías. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos creó el mismo Dios? Igualmente la actitud que San Pablo manifiesta en la segunda lectura, basando su servicio en el amor. Os queríamos tantos, dice a los cristianos de Tesalónica, que deseamos entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias personas. Todo esto, aunque se dirige en primer lugar a quienes tienen o tenemos que servir de formas diversas a la comunidad cristiana, hace referencia también a cada miembro de la Iglesia en el ámbito concreto de su vida. Su casa, la familia, el trabajo, la sociedad. Tratando de acoger esta palabra del Señor, hacemos hoy también, les decía al principio, memoria agradecida de este hermano nuestro, el cardenal Cisneros, que en su época se esforzó seriamente por vivir como autoridad eclesiástica y civil y vivir esa actitud de servicio, siguiendo a Jesucristo. En una primera etapa de su vida estudió y ejerció el derecho, quizá como sepan ustedes. En torno a los 50 años se entregó plenamente a Dios, dejando el trabajo jurídico y entrando en la orden franciscana en su rama más estricta, llevando una vida de pobreza, austeridad y espiritualidad. Fue un hombre de iglesia y pastor solícito, plenamente entregado a los demás. Vivió con equilibrio ese servir a los demás como religioso y político, militar y místico. Fue el promotor y editor de una obra que es símbolo del humanismo español, la Biblia Políglota Complutense. Murió con fama de santidad, aquí, efectivamente, en Roa. En la Iglesia es considerado siervo de Dios y venerable. En este recordar podemos en esta Eucaristía dar gracias a Dios, especialmente poniéndole en esta Eucaristía y en acción de gracias, y justamente, en primer lugar, por su labor en favor de reforma de la Iglesia. Animó todo lo que significó la reforma de la vida religiosa, intentando un mayor testimonio de vida. Invitó a la permanente conversión y al seguimiento del Evangelio. Llevó una vida de austeridad en medio de la corte y apoyó las reformas de la orden. En segundo lugar, damos también gracias por su labor cultural, aportando la luz propia del pensamiento cristiano a favor de la cultura, la fe como iluminadora de una cultura humanista. Puso en funcionamiento la Universidad de Alcalá de Henares. Promovió la traducción de la Biblia para acercarla al pueblo. En tercer lugar, damos gracias por su labor en favor del bien común. En medio de los conflictos y luchas políticas, supo buscar el bien por encima de los intereses particulares. Realizó su labor de regente esforzándose por vivir el reino de Dios, pero en medio de este mundo, siguiendo de verdad a Jesucristo. Acogiendo la palabra del Señor y dando gracias a Dios por la vida y obra del cardenal Cisneros, unidos a nuestra Madre, la Virgen María, bajo cuya protección Él siempre, de un modo plenamente filial, trató de vivir, vamos ahora
a proseguir la celebración de esta Eucaristía. Ha sido la homilía de Monseñor Fidel Herráez, arzobispo de Burgos, diócesis a la que pertenece esta parroquia de la localidad de Roa, que, como ha recordado el arzobispo en la homilía, es el lugar donde murió el cardenal Cisneros, camino de Valladolid, donde iba a encontrarse con el rey Carlos I. Aquí también pasó el cardenal Cisneros años de su infancia estudiando justamente en esta iglesia que antes era colegiata, y su tío era canónigo de esta colegiata. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Nos hemos reunido aquí, hermanos, para conmemorar el misterio de nuestra redención. Roguemos, por lo tanto, a Dios Todopoderoso para que todo el mundo se llene de bendiciones y de vida. Por la Santa Iglesia de Dios, para que anuncie con eficacia el Evangelio de la salvación, en bien de todos los hombres, roguemos al Señor. Para que el ejemplo del cardenal Cisneros motive a nuestros pastores a servir fielmente al pueblo de Dios, mostrándole el camino que lleva a Dios, roguemos al Señor. Por todos los que dirigen los destinos de los pueblos, para que procuren siempre la verdad y la justicia, especialmente para más los necesitados, roguemos al Señor. Por los periodistas y los medios de comunicación, para que fieles a su misión sirvan cada vez mejor al bien común y a la difusión de la verdad, roguemos al Señor. Por la comprensión y la concordia entre todos los ciudadanos de nuestro país, para que todos pensemos en las necesidades de los más pobres, roguemos al Señor. Sé propicio, Señor, con tu pueblo suplicante, para que reciba con prontitud lo que te pide bajo tu inspiración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que este sacrificio, Señor, sea para ti una ofrenda pura y para nosotros una efusión santa de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen, sufriendo la cruz, nos libró de eterna muerte, y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Fidel que preside a esta Eucaristía, y a todos los pastores que cuidan de tu pueblo, y llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por el Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. Y nos damos la paz, como nos sugiere el arzobispo, la paz que nace del corazón de Cristo. Y yo concreto en Faustino Catalina, que me acompaña en esta transmisión, periodista que se dedica a la información religiosa en la cadena COPE Madrid y que tiene sus raíces en esta comarca y en este pueblo de Roa.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Estamos celebrando esta misa desde la parroquia de la Asunción en Roa, en la localidad donde falleció el cardenal Cisneros. El próximo día 8 hará 500 años de ese fallecimiento. La villa que es el epicentro de la Ribera del Duero. Aquí está la sede del Consejo Regulador de los vinos de la denominación de origen de los vinos de Ribera del Duero. Y de la archidiócesis de Burgos, cuyo arzobispo nos preside en este domingo. El cardenal Cisneros murió en esta villa y fue velado en la iglesia de la Santísima Trinidad. Esta cofradía, llamada Cofradía de Ánimas, prestó entonces, veló el cadáver del cardenal Cisneros. Las autoridades que estaban presentes en aquel momento se lo encargaron. Y Carlos I, cuando llegó a Castilla, le regaló unas albardas, que son las que lucen ahora, en agradecimiento por haber velado al regente. Estas que hoy vemos ahora son copias de las auténticas que conservan algunos particulares aquí en Roa.
El próximo domingo estaremos celebrando el Día del Señor en la Catedral de la Almudena, en Madrid, a las 10:30 de la mañana. Celebraremos una Eucaristía en acción de gracias por la beatificación que tendrá lugar el próximo sábado en Vistalegre, en Madrid, de los religiosos vicencianos, paules. Serán beatificados por el cardenal Lamato, presidente de la Congregación para la Causa de los Santos. Y la misa de acción de gracias el domingo a las 10:30 de la mañana en Almudena presidirá el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. Estamos viendo imágenes de este magnífico templo de Roa. Un templo en esa transición del gótico al renacimiento y cuya decoración interior ha sido añadida después porque fue incendiado, desolado por dentro. Vemos el retablo mayor que vino de un pueblo cercano, el retablo neoclásico. Vemos otros retablos barrocos. Y prácticamente del templo original se conserva la fábrica, esa reja que vemos al fondo, que es también del siglo XVI, que da acceso a la capilla bautismal. Oremos. Te pedimos, Señor, que aumente en nosotros la acción de tu poder, para que, alimentados con estos sacramentos del cielo, nos preparemos por tu gracia a recibir tus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor haya recibido ya para siempre a nuestro querido hermano, el cardenal Cisneros. Que el Señor le bendiga para siempre. Que también a todos ustedes el Señor les siga bendiciendo en su caminar del día a día. Y también ustedes, los que han vivido esta Eucaristía a través de la televisión, que el Señor les bendiga abundantemente. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Dios, fuente de todo consuelo, disponga vuestros días en su paz
y os otorgue el don de su bendición. Amén. Que los libre de toda perturbación y afiance vuestros corazones en su amor. Para que, enriquecidos por los dones de la fe, la esperanza y la caridad, abundéis en esta vida en buenas obras y alcancéis sus frutos en la eterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Con los mejores deseos de unos para otros y de Dios para todos, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Y con este canto israelí que habla del camino que recorremos, que nos llevará hasta la vida eterna, vamos a despedir esta conexión desde Roa, donde hemos transmitido la Santa Misa. El domingo próximo estaremos haciéndolo desde Madrid, desde la Catedral de la Almudena, a las 10:30 de la mañana, en la Misa de Acción de Gracias por la beatificación de los Padres Paules, que tendrá lugar el sábado próximo en la Plaza de Toros de Vistalegre, en Madrid. Ahora, aquí en A2 pueden quedarse ustedes con el programa Pueblo de Dios, que nos presenta esa cara de la Iglesia que sale al encuentro de los más necesitados, de los más alejados. Hasta el próximo domingo. Feliz Día del Señor a todos.